Saramago le gustaba Borges? A Saramago Borges le parecía un imprescindible. O sea, decía que de los tres autores del siglo XX, Borges, Kafka, Pessoa. Encontramos en outro sitio. Aquellos ojos verdes que yo nunca besaré. Sobre Borges, lo que me llamaba la atención, la opinión de Saramago, es que Saramago parecía un convencido de posiciones políticas o militantes de la izquierda, digamos. Borges, al contrario, fue muy criticado acá por los sectores izquierdos durante muchos años, a punto de que en Argentina, durante un periodo largo de la historia, demasiado largo, se lo cuestionó hasta como escritor porque tenía pensamientos distintos a lo de una mayoría académica, lo que fuere. ¿Cómo hacer para admirar tanto a una persona que supuestamente piensa distinto en materia política? Si solamente se pudieran admirar a los propios, tendríamos un mundo muy reducido. Pero el caso de Borges y Saramago, que partidariamente, de partido, pudieran estar en sitios distintos, no significa que no pudieran estar en una interpretación íntima y profunda de las angustias, las ansiedades, los deseos, las zozobras del ser humano, que son algo donde no entran los colores políticos ni las banderías. En cualquier caso, Saramago no era un simplificador, entendía que Borges tenía una posición, pero Saramago sabía que Borges había asumido la defensa de las Madres de Mayo desde primera hora, O sea, a Borges no le gustaba el desorden y pensó que una solución ordenada podía ser factible, pero 3 días después se dio cuenta que se había equivocado y que los militares nunca podrían ser la solución. La sensación que yo tengo es que yo escuchaba declaraciones de Saramago y me pareció una persona muy convencida, casi hasta dogmática en algún caso, y yo leía sus libros y me pareció otra cosa absolutamente distinta, de una persona de una libertad tremendamente querible. ¿Había una dualidad en él? Ninguna. Saramago era un antidogmático absoluto. Es decir, si él no aceptaba los dogmas políticos, religiosos, muchísimo menos iba a tratar de imponer sus ideas. Lo que sí era, y eso llamaba mucho la atención, y algunos simplificadores, y en los medios de comunicación tendemos a la simplificación, era una persona muy coherente y no decía una cosa más simpática en un sitio y menos simpática en otro. Y cuando estaba en un lado, no, mantenía siempre una misma posición. Entonces, para algunas personas, pues eso era dogmatismo, o esa, ya está ahí Saramago, el comunista, tal. No, era el humanista que no se rendía. Incluso recibió críticas por el otro lado cuando tuvo posiciones respecto de Cuba o de... Pero claro, es que Saramago no aceptaba la pena de muerte. La practique A, B o C. Si la practica Estados Unidos, la condena. Y si la practica Cuba, la condena y además le duele muchísimo más. Él ubicaba a Borges, a Kafka y a Pessoa entre los mejores del siglo XX. ¿Y a Saramago en dónde habría que ubicarlo? Yo creo que Saramago es un imprescindible del siglo XX. No voy a decir que esos tres y Saramago, porque no soy quien, porque yo no tengo la autoridad moral de Saramago, pero sí que creo que es uno de los autores imprescindibles, que le ha dado un impulso a la novela fundamental. Saramago en Europa ha introducido una fuerza, un dinamismo, una carga ética y moral en la novela, y de alguna manera volvió, contando historias fácilmente resumibles. Estamos ciegos, los ciegos que no ven, pero también el cuento filosófico introducido en la novela, el pensar. No solamente cuenta una historia para divertir y la cuenta muy bien, es que además nos hace pensar. De alguna manera recupera tradiciones anteriores con la estructura más moderna, porque Saramago rompió con una forma tradicional y clásica de narrar
introdujo la música de alguna manera. Pero hay algo muy curioso en la lectura de Saramago. Por un lado, suena como vanguardia para la gente que lo lee por primera vez o los que no son lectores muy habituales. Le cuesta entrar en la música, en el ritmo, pero se demora muy poco en entrar y termina convirtiéndose en un escritor popular. O sea, hay mucha gente que ha leído poco y entre lo poco que ha leído a Saramago. O sea, no es un escritor de élite, pese a que la forma de escribir podría parecer de una complejidad ajena, ¿no? Pero vamos a ver, ¿cómo va a ser un autor de élite el hombre que cuenta que estamos ciegos que viendo no vemos, y cuenta que hay una epidemia y que nos manipulan de esta manera, y cuenta la historia de hombres y mujeres que quieren escapar a ese destino, pero hombres y mujeres que buscan el pan? ¿Quién lo ha buscado? ¿O quién no conoce historia de la vida real de personas que han entrado en supermercados buscando? Es que eso lo cuenta también Saramago. Entonces, no se sitúa del punto de vista del héroe o del dios que mira a ver cómo están allá a lo lejos sus criaturas. No, Saramago está escribiendo desde sus criaturas. Y además le está diciendo, cuidado, seres humanos, colegas, semejantes míos, que podemos ser buenos y que somos inteligentes y que no nos tienen que dar la literatura, por ejemplo, estos libros de éxito arrollador que se venden en todas partes, que todo el mundo lee, esa cosa llamada like, no sé qué. No, Saramago no facilita porque dice, es que ya somos inteligentes. Yo, colega lector, te considero tan inteligente como yo y juntos vamos a construir esto, que es la obra literaria, y la obra literaria solamente se acaba cuando el lector la ha leído. Él decía, yo no soy buen poeta, cuando se negó durante muchos años a que lo tradujeran, y decía, hay 200 poetas contemporáneos en Portugal mejores que yo, empiecen por esos 200 y luego ya. Sin embargo, Saramago tenía conciencia de que era un buen narrador. También tenía conciencia que él hubiera querido hacer ensayo filosófico y no podía, porque no tenía preparación. Saramago era de una honestidad y de una sinceridad arrasadora. Es fuerte eso, que una persona se dé cuenta que no es capaz de algo. No, y lo escribe. Quisiera, si yo pudiera, si él hubiera podido elegir quién ser, a lo mejor hubiera querido ser Montaigne. Lo admiraba profundamente, pero es que no era, y no tenía preparación suficiente para poder escribir un ensayo filosófico. Hubiésemos ganado quizá otra cosa, pero no hubiésemos perdido. Afortunadamente no fue por el camino del ensayo filosófico, nos dio novelas que sí que creo que tienen mucho de cuento filosófico, siguiendo esa tradición. Novelas de un humanista, de un gran intelectual, de una persona muy curiosa, muy compasiva. Es curioso que ese ser humano tan compasivo que aparece también en los libros, la mirada del autor, del narrador, cuando está describiendo el mundo, es una mirada llena de compasión. Y a mí me gusta mucho decir que la Academia Sueca, que parece que es una cosa distante, lejana, y que al final no lo es tanto cuando se les conoce, pero cuando tuvieron que justificar el premio Nobel de José Saramago, uno de los argumentos que dieron es que con parábolas llenas de imaginación y tal, y una enorme compasión. Me gustó que esos suecos fueran capaces de darse cuenta, por otra parte, de esta evidencia, pero que tanto lo honra. ¿Dónde vive Pilar ahora? En Lisboa. ¿Está viviendo ahí? Cuando murió mi marido, en este caso, porque es relación personal, ya no es relación de trabajo o de representación, decidí hacerme ciudadana portuguesa. Ah, ¿no lo era especialmente? No, yo no quise nunca tener la doble nacionalidad porque no me parecía correcto que Saramago entonces se iba a sentir obligado a hacerse también español, lo haría. Y eso para los portugueses hubiera sido casi ofensivo. Es un país pequeñito y tienen tan pocas alegrías que tener a Saramago todo para él. ¿Lo extraña?